Estamos transitando, casi terminando ya el día 35 de cuarentena y se han cambiado tanto los hábitos. A algunos les cuesta más, otros menos, en definitiva. Lo que sí hay una constante, y Carla lo va a ratificar porque ha preparado un informe, en que los excesos, ¿no? En todo. En comida, en bebida, en algunas adicciones también. Exactamente, en general... Exceso de televisión, de series. De absolutamente de libros todo. No sé si tanto, pero... Libros hay exceso en la biblioteca, que no se lee ninguno prácticamente, pero bueno. En realidad lo confiesa la gente en un punto con humor, esto de comemos cada vez más, cocinamos cada vez más, ¿qué voy a hacer cuando salga de casa? Todos los días alguien sube alguna foto de una copita de vino, pero más allá de la gracia o lo pintoresco que esto tiene, sí es un llamado de atención, y de esto se han ocupado distintos observatorios, por ejemplo el de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y también distintos en el interior del país, que dan cuenta justamente de estas cifras que contaba hace un ratito nada más, donde hay un consumo de más del 36% en el caso del alcohol, del 40% en el caso del tabaco, gente que por ahí se fumaba un puchito de vez en cuando, está fumando más, que había dejado volvió, ni que hablar de otras adicciones, y por eso te propongo que hablemos con el psiquiatra Enrique de Rosas. Él es además especialista en adicciones y también médico legista. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Hola, Enrique. Bien, ¿por qué se producen estos excesos en cada una de las actividades que desarrollamos cuando estamos en ese encierro? ¿O existe esa característica, al menos en la gran mayoría de las personas? Yo creo que vos estuviste muy atinado al decir el tema de... Estoy teniendo retorno de mi propia voz, no sé si se fue. Ahí lo corregimos, Enrique. En que cuando dijiste exceso de libros, no tenemos. Pero sí, Carla agregó diciendo, pero sí tenemos exceso de, por ejemplo, de alcohol, de comidas y demás. Y eso tiene... Esas cosas que ustedes dijeron, eso es lo interesante de la mayéutica, ¿no? Aún ustedes, sin ser especialistas en teoría, tienen una observación natural de algo, que aquello que cuesta no genera adicciones en particular. Es decir, un estudio, el libro, qué sé yo, lo que pueden ver en el fondo, un instrumento musical o algo, genera un placer postergado, mientras que el placer inmediato activa un circuito de recompensa. Ese circuito de recompensa puede ser activado desde por azúcares, alcohol, bueno, obviamente chocolate, que tienen otras sustancias, o más adelante por drogas, tabaco y demás. Esa gratificación inmediata hace que yo necesite, que se agota rápidamente la gratificación y yo necesite otra más y otra más. Y por definición, en general, las adicciones son solitarias. Entonces ahora está dado la tormenta perfecta. Estamos solos, mucha gente está sola, está aburrida, no tiene otras actividades, no se siente bien y trata de tapar todo eso con alguna dosis de placer. Y esta dosis de placer inmediata son ese tipo de diferentes adicciones, no necesariamente adicciones en el sentido patológico, pero tendencias a mayor consumo de alguna de estas cuestiones que proporcionan placer, ¿no? Te quiero consultar sobre esta especie como de trampa que nos hace el cerebro, ¿no? Esta sensación cuando uno escucha a la gente que comenta, ¿no? Como, y bueno, dice el día 35, y bueno, hoy es viernes a la noche, estoy solo en casa. Es como un truco que nos hace, no sé si el cerebro o la psiquis, o que donde todo está permitido. Con respecto a esto, dos consultas. Una, cómo frenarlo, y por otro lado, si esto se da en esta especie de cápsula de tiempo raro que es la cuarentena y va a cesar normalmente luego, o si estos son problemas que estamos acumulando para después. Tomaría lo último, Carla. Son problemas que estamos acumulando y este es el gran problema, porque de alguna manera te cuento a veces qué es lo que estoy haciendo hoy particularmente con una persona, digamos, con la cual estábamos trabajando otra situación, con un abogado. Digo, mira, es una excelente ocasión para dejar el tabaco. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos que el tabaco en este momento es un factor no contraindicado, sino absolutamente de riesgo. La persona esta hablada tiene 35, 36 años, así que si uno logra trabar esta especie de trampa, utilizando tus términos, que nos hace el cerebro, esto que se llama el hijack, el pasar por encima de ciertos circuitos, estos circuitos de retribución tardía, como es el aprendizaje, y los sustituye por algo que puede procurar un aprendizaje, por ejemplo, o un placer postergado. Ese placer postergado va a significar o entrenarme físicamente o entrenarme intelectualmente.
y lo sustituyo. Si no hago eso, casi inevitablemente es muy tentador tener esos pequeños pecados que uno obviamente tiende a banalizar. Concretamente el alcoholismo, ahí te está mostrando una copa de vino, parece, en principio, la primera copa parece extremadamente inocente, pero luego esa primera copa yo encuentro que es una forma de relajarme. Al aprender, entre comillas, que es una forma de relajarme, he encontrado algo que funciona. Y es un sistema binario, funciona, lo voy a repetir. Enrique, ¿y esto es más peligroso para aquella persona que transita la cuarentena solo en su departamento, en su casa, a aquella persona que lo transita junto a su mujer, su familia o su madre o con otras personas, en definitiva? Sí, claro, sí, claro. Y por eso el tema de la soledad, que yo he insistido tanto en diferentes lugares respecto, se ha hablado mucho de la tercera edad con los factores de riesgo como si fuese un cuerpo, ¿no? Infeccioso. Pero uno de los factores de riesgo es también la soledad, la pérdida de contacto, porque en algún momento la locura en sentido de alguna manera vulgar, tiene que ver con quedarse en un locus, en un lugar que es uno mismo. Cuando yo me empiezo a encerrar y soy referencia de mí mismo y empiezo a autovalidar cualquier comportamiento. Entonces, bueno, una botella de algo puede ser válido y por qué no si es solamente un momento de placer, ¿por qué me voy a privar de esto? Y así puedo pasar necesariamente de una cosa a la otra. Por eso, quizás el aprendizaje sería que es una buena época para hacer pequeñas rupturas o aprendizajes conscientes y que los aprendizajes conscientes van en contra de lo que uno inmediatamente desea. Entonces, este deseo inmediato es el que en estos momentos un poco uno tiene que tratar de trabajar. Ese es el límite de esa zona de confort, es donde se da el aprendizaje. Me gustaría, para cerrar un poquito este tema, plantearnos un poco, digamos, hasta ahora estuviste hablando de situaciones de o drogas legales o sustancias legales como el tabaco y el alcohol, pero vos como, digamos, como psiquiatra y también como asesor de Bernie en cuestiones de seguridad, ¿qué está pasando con la situación de las drogas y los consumos de drogas? ¿Se están consumiendo Y más? bueno, perdón, te interrumpí. No, bueno, en realidad sí, y necesariamente se está consumiendo más, aparentemente, obviamente no hay posibilidad de hacer estadísticas sobre esto, de todas maneras en la Argentina las estadísticas son bastante poco fiables, pero lo que uno tiene como sensación empírica por lo que se informa, por lo que a veces le informan desde dentro de las cárceles, ya que me mencionaste el tema de la seguridad y demás, es que el consumo de sustancias ha crecido y de alguna manera es alguien que casi apuesta sobre algo que le parece seguro y que otra vez que queda validado por esta situación de emergencia. Y a la inversa, estas situaciones de emergencia son las que nos tienen que hacer romper esas estructuras y no convalidar las negativas. Lo que pasa es que, por definición, las negativas otra vez son más inmediatas, son más fáciles, pero al mismo tiempo son de mucho más rápido aprendizaje. Y las complicadas, como comentaban antes, leer un libro, dificultan mucho más. Entonces, sí hay un aumento de consumo, lo cual a su vez genera otro tipo de dificultades, porque el aumento de consumo también implica la comercialización, el traslado y una cantidad de cosas que estas epidemias nos hacen visibilizar, ¿no? Enrique, quiero aprovechar que te tenemos para consultarte por otro tema del que te estás encargando. Enrique de Rosa está a cargo del asesoramiento policial integral en la causa del geriátrico de la calle Incas, que está trascendiendo en estos momentos, y quería saber si tenías para decirnos cuál es la situación, qué es lo que nos podés avanzar sobre este tema, y en todo caso, cuál es la situación de ese geriátrico en particular o los geriátricos que están estallando estas bombas con los abuelos. Bueno, en realidad el asesoramiento es pericial, ¿no? No policial, es decir, es un asesoramiento técnico-científico que ha sido solicitado por el doctor Trimarco para organizar y va a ser en principio tomar constancias de todo lo que ustedes están, por ejemplo, ahí mostrando en las cámaras, el material, las historias clínicas, los elementos, qué patologías tienen. Pero me parece muy interesante la segunda parte de la pregunta, porque ligado a algo que comentamos antes, las cárceles, estaba esas subpoblaciones de personas encerradas en un mismo lugar, si ustedes se dan cuenta, es algo que nosotros no vimos, no volviendo a utilizar la palabra, no visibilizamos, mientras estábamos diciendo que todo el mundo tenía que estar a 1,5 metros y demás. Bueno, en los geriátricos, en las cárceles,
Evidentemente, en cualquier situación de enclaustramiento, esto no ocurría. Y ese era un problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de geriátricos, en muchos casos estamos hablando de gerontopsiquiátricos, es decir, personas que son de edad avanzada, pero básicamente también que tienen un deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo que hoy la gente se entera por la aparición en Guillermo Vilas. Bueno, eso impide una cantidad de funciones que a su vez el lugar tiene que estar perfectamente preparado para eso, si no, no cumple normas elementales. Pero con esto vos estás diciendo concretamente, perdón, con esto estás diciendo concretamente que entonces un geriátrico que tiene más pacientes de los permitidos o que no tiene todas las habilitaciones perfectamente llevadas adelante tal cual dice el protocolo, de alguna manera son como mínimo cómplice de cualquier contagio o muerte. Y es como si yo dijese, ¿qué les parece si hacemos un parto no de urgencia en el canal o en mi casa? Es decir, los lugares tienen una razón de ser y unas condiciones no por... Miren ustedes lo que están mostrando. El personal de SAME con esos trajes no lo hace azarosamente. Es una necesidad absoluta. Y si no lo hiciese, esto puede ocasionar, por ejemplo, lo que aparentemente habría pasado acá, que es una traslación de contagio, pero no sabemos a ciencia cierta. Es una de las cosas a probar, pero lo ven al doctor Crescenti alejado, sin ese tipo de uniforme. Es decir, en medicina, en todas las áreas, pero en medicina, que es lo que conozco, uno necesita los elementos adecuados para poder ejercer adecuadamente y al no tenerlos, en realidad se incurre en una serie de fallas. Claro, el problema, el médico pobre de una clínica alejada del conurbano dirá, yo no tengo nada, ¿qué hago? Bueno, ese es uno de los dilemas que las autoridades deberían haber tenido que enfrentar. Es cómo se aborda esta población, porque es una población que ha sido obviamente negada y en la cual, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos un 40% de geriátricos no autorizados. Tremendo. Doctor Enrique de Rosa, muchísimas gracias por este contacto, y hasta cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Gracias, Carla. Gracias. Hasta la próxima.